Bueno, y ahora vamos a tener una nota Muy que tiene buena. que ver sobre un tema, una enfermedad que a veces hemos tocado, que es el tema del mal de Parkinson, que hay un descubrimiento importante en cuanto al tratamiento de esta enfermedad, que es bueno comentarlo públicamente, y es por eso que estamos en contacto con el doctor Juan Ferrario, que es investigador asistente en el Laboratorio de Parkinson Experimental del Instituto de Investigaciones Farmacológicas, el ININFA, que pertenece al CONICET, que es un órgano de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Un placer saludarlo, doctor. Igualmente. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, es un placer difundir lo que nosotros hacemos. Ahora, doctor, mire, este es un programa que no está dirigido a los médicos, sino al público en general. Sí. Yo le podría preguntar, ¿usted podría explicarnos más o menos qué es la enfermedad de Parkinson? Sí, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Sí. O sea, esto quiere decir que ocurre a partir de la muerte progresiva de un tipo específico de neuronas. Ajá. En este caso son neuronas que se llaman dopaminérgicas, Sí. Un subtipo de neuronas dopaminérgicas que se encuentra en una estructura que se llama sustancia nigra. La muerte de estas neuronas produce la falta de dopamina en una estructura que es el cuerpo estriado en roedores o caudoputamen en humanos, y la falta de dopamina produce un desbalance del funcionamiento de una serie de núcleos subcorticales que se llaman ganglios de la base. Todos son en la parte, estamos hablando del cerebro, Sí, en este caso. sí. Bueno, y perdón. la dopamina como una sustancia segregada, producida por las neuronas, por esas neuronas La que... dopamina sí es un neurotransmisor. Un neurotransmisor, es una sustancia producida por las neuronas con las cuales se transmiten mensajes, digamos, entre Claro, es la neuronas. manera que tienen las neuronas de comunicarse una neurona con la otra. Correcto. Entonces esas neuronas se van deteriorando. ¿Por qué se deterioran, doctor? Eso es uno de los grandes incógnitas que todavía existen. Sí. No Hay sabemos. algunas hipótesis. En los últimos 15 años se descubrieron una serie de genes que están implicados con la enfermedad de Parkinson, y a partir de estudiar cómo funcionan estos genes se llegó a la conclusión de que estas neuronas podrían tener un problema en el sistema de detoxificación celular. Digamos, no funciona bien el mecanismo que tienen para deshacerse de las cosas que las células ya no necesitan. Ahora, esto es lo que ocurre en los casos de mutaciones genéticas, Sí. que podrían explicar el 15% de los enfermos de Parkinson. En el resto, el resto de los enfermos no se conoce muy bien. No se O sea, sabe muy hay bien. algunos factores que han sido asociados tanto de manera positiva como de manera negativa con el desarrollo de la enfermedad. Pero no hay nada que uno pueda decir se debe a esto en particular. Correcto. Entonces, fundamentalmente lo que hay es una destrucción de neuronas y por lo tanto una disminución de la cantidad de dopamina circulante. Falta dopamina pero no circulante. Los neurotransmisores son Ajá. señales químicas entre neuronas que ocurren en una zona muy pequeña que se llama Ajá. la sinapsis. Normalmente la señal que producen los neurotransmisores es retirada del sistema muy rápidamente. Ajá, O sea, entonces que no logra queda, circular ni siquiera no poca queda en distancia. sangre, entonces eso pasa, No, de no. neurona a neurona, No se aleja más de 10 micrones. no se aleja de la neurona. No. Ah, correcto, entonces no está en la sangre, pasa de neurona a neurona, es una forma de comunicarse Sí. rápida, digamos. Inalámbrica. Inalámbrica, sí. Bueno, Sí, entonces, sí, es inalámbrica, entonces sí. tenemos que esas neuronas se deterioran y por supuesto no hay dopamina para comunicarse. Entonces, Claro, ¿qué le- dopamina específicamente en la estructura en el caudoputamen, ¿no? Claro, El ese es un cuerpo sector. estriado ¿Y qué le pasa al paciente cuando le ocurren estas cosas? Bueno, cuando el paciente no tiene más dopamina en el estriado, o sea, lo que empieza a tener es un desbalance en el sistema de los ganglios basales. Al Ajá. tener este desbalance empieza a evidenciar los primeros síntomas característicos de la enfermedad, Ajá. que el más conocido es el temblor, El temblor. y hay otros síntomas que La son rigidez también, ¿no? rigidez. Sí, Los obvio. primeros síntomas empiezan de manera diferente. Claro. En principio, el tratamiento entonces, ¿cuál era? Y el tratamiento más difundido Sí. es el uso de levodopa. Claro. La levodopa es el precursor natural de la dopamina. Y bueno, de la levodopa uno podría, a mí me encanta, es uno de mis temas de estudio. No, me parece una droga muy linda y en este momento se está cumpliendo 50 años del uso de la levodopa como terapia antiparkinsoniana. En este momento, en estos 2-3 años, porque el artículo se publicó en el 67, y es sumamente interesante porque es una de las primeras drogas que surgen del uso translacional de la investigación.
Ajá. O sea, a partir del conocimiento que en los enfermos de Parkinson no había dopamina, Claro. de la observación que en los animales, que eran modelos con falta de dopamina, cuando se administraba levodopa recuperaban la movilidad, se propone el uso de la levodopa en Parkinson humano. y luego se prueba y es efectivo. Hay una película eso muy es linda, Despertares. Sí, le Es cierto, recordamos, una es cierto, película sí, sí. muy, que muy muestra ese linda. momento. Entonces, la levodopa se empezó a usar hace 50 años y desde Sí. ese momento se encontró que tenía efectos adversos. Los efectos adversos es la aparición de disquinesias. Claro. ¿Qué es una disquinesia? O sea, son movimientos que el paciente no puede controlar. Claro. Correcto. De las extremidades y en muchos casos también afecta al tronco y la Ujú. cabeza. Eso como consecuencia del tratamiento, no del Claro, Parkinson. No, Claro. claro, exactamente. Es un enfermo de Parkinson con el tratamiento. Ahora, si el enfermo no tomara la levodopa, estaría rígido. Claro. A raíz de que la levodopa tenía estos trastornos, desde el inicio se empezaron a buscar terapias alternativas. Claro. Sí. Cirugía, fármacos, y ninguna de las terapias alternativas fue tan eficaz como la levodopa. Con lo cual, la levodopa vuelve a ser la droga por elección. Y hace aproximadamente 10 años, lo que empieza a ser un tema muy importante de estudio en la enfermedad de Parkinson es el desarrollo de disquinesias. Esos movimientos involuntarios como consecuencia del tratamiento. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa con ese estudio que han hecho ustedes, doctor? Bueno, ahí empezamos, claro, ahí entramos nosotros. Claro, justamente. Nosotros estudiamos el mecanismo del desarrollo de disquinesias. El laboratorio tiene una tradición, el doctor Hershani, que es el que lo fundó hace 30 años, Sí. hace aproximadamente 20 años que viene estudiando los efectos de la levodopa en modelos de Parkinson. Yo soy biólogo molecular Ajá. y cuando hice mi tesis hace 15 años, hice un muestreo de expresión de genes que eran Sí. regulados por el tratamiento con levodopa. A partir de ahí se abrió un camino nuevo que empezamos a explorar. O sea, algunos nos enfocamos en una molécula que se llama pleiotrofina y empezamos a estudiar qué hacía la pleiotrofina en el cerebro de estos animalitos enfermos tratados con levodopa. Correcto. Así fue que nos fue llevando la vida científica y entonces encontramos que la pleiotrofina regulaba, eso fue, digamos, por literatura, no es que lo encontramos nosotros, la pleiotrofina regula otras moléculas de señalización Sí. y entre ellas hay una molécula que se llama FIN, que FIN es una proteína quinasa, o sea, esto para decirlo para la gente que entienda, es como un botón de encendido. Ah, claro. Sí, O sí. sea, permite encender o apagar una señal. O sea, Sí. lo que pasa dentro de una célula cuando llega un neurotransmisor es que hay un montón de señales que se encienden y se apagan. Ajá, correcto. Y esas señales determinan que pasen cosas después. Sí, sí. Nuestro interés es estudiar cuáles son las señales que se activan cuando un animal está desarrollando disquinesias. Proponemos FIN como Sí. una molécula que podría participar en el desarrollo de disquinesias. Y lo que hicimos ahora fue hacer un par de experimentos. Uno de ellos es, lo primero que hay que decir, bueno, uno propone que está participando, demostrar que está participando. Entonces, ahí en animales disquinéticos mostramos que efectivamente estaba encendida en una condición de disquinesias en la estructura que está involucrada en disquinesias, Ah, que es el cuerpo estriado. Y el otro experimento que hicimos hasta el momento es tomar animales genéticamente modificados que no expresan la proteína FIN, desarrollarles Parkinson y darles levodopa. Y en esos Es casos... nuestro modelo de disquinesias. Y acá encontramos que los animales que no expresan FIN desarrollan menos disquinesias que los normales. Ah, Ajá. perfecto. O sea, Perfecto. esas serían las dos puntas interesantes. Entonces, el descubrimiento mayor sería, a ver, cómo evitar estas disquinesias en el tratamiento del Parkinson. Claro, ese es el objetivo final. El objetivo El final. objetivo que perseguimos muchísimos investigadores en el mundo. Bueno, por ahí no tantos, pero varios. Nosotros estamos por este camino, que es un camino interesante porque lo abrimos nosotros, entonces no tenemos competidores. Sí. Y la verdad es que tenemos estos resultados preliminares que son alentadores y estamos trabajando ahora para demostrar que efectivamente un animal que desarrolla Parkinson, si uno manipula FIN, podría reducir las disquinesias. claro. Y sin estas disquinesias, el tratamiento del Parkinson estaría, o sea, bien corregido todos los síntomas.
Dios la oiga, ojalá. Bueno, ojalá. Bueno, Ojalá pero pero es importante para el tratamiento de esa persona, sí, seguro que seguramente, obviamente, esa esa es la parte que nosotros Claro, busca claro. la parte de experimentación translacional, que sí, obviamente, si uno lo que hoy está buscando la biología molecular es modificar alguna molécula para interferir en algún mecanismo, y en este caso interferir en el mecanismo del desarrollo de disquinesia. Claro. ¿Y cómo se podría pensar que uno podría actuar sobre esto? Nosotros estamos con dos enfoques en este momento, dos aproximaciones. Uno es el clásico farmacológico. Claro. Estamos usando, ya lo estamos haciendo, con una droga que es un inhibidor de la actividad de FIN. Esto tiene sus bemoles, porque FIN es una molécula que participa en muchísimas funciones en el cerebro en general y incluso en el organismo. Entonces, si uno está inhibiendo su función, está afectando todo. a otras, claro. Entonces, o sea, hoy, por un paréntesis, hoy hay un tratamiento contra las disquinesias, que es un inhibidor del receptor de glutamato. La droga se llama amantadina, pero la amantadina tiene un montón de efectos secundarios. Claro. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad. Claro. Esa es una de las aproximaciones. Para lo que es la experimentación básica, es interesante hacer la prueba farmacológica. Y por otro lado, estamos buscando de hacer una manipulación molecular, farmacología molecular. En los últimos 5 o 10 años se han hecho avances, la humanidad ha hecho avances en el conocimiento del funcionamiento de los organismos que son increíbles, y hoy tenemos la capacidad de silenciar a piacere. Claro, la idea es esa, silenciar ese gen. Claro, es silenciar ese gen. O sea, hay un mecanismo más general que se llama RNA interferencia, Sí. y ahora hay otro mecanismo más nuevo que se llama CRISPR-Cas. Upa. Los dos lo que hacen es lo mismo, es que interfieren en la producción de la proteína, pero básicamente no se obtiene la proteína. Entonces se pasa a eliminar esta proteína en la zona donde está afectada, o sea, porque eso es lo que uno propone con las herramientas moleculares, hacerlo de manera sitio específica. Yo sé que en la ciencia no hay plazos a veces, pero Sí. Hace 10 años que dicen que ustedes están trabajando en esto. Sí. Ahora, ¿y esto para cuánto más diríamos para decir, bueno, acá está, esta es la respuesta que podemos dar? No, yo creo que nosotros en particular en un par de años podemos tener una respuesta positiva o negativa. Esto sí, esto está en un punto ya bastante avanzado. O sea, lo que a nosotros nos costó fue llegar a encontrar una molécula que parezca interesante. Claro. Está bien. Y tenemos trabajos, me dijo, en el resto del mundo que más o menos llegaron a la misma conclusión. Ajá. O sea, no en esto en particular, pero por ejemplo esta estrategia que yo les estoy contando se hizo también para disquinesias con una molécula que está asociada a FIN. Sí. Y también dio resultados positivos. Ahora, cómo esto después se pasa a la clínica ya puede ser mucho más complejo, Claro. ¿no? Porque ya hacer tecnología de herramientas moleculares en humanos, de todas maneras le comento, porque Sí. por ahí la gente no lo sabe, que ya el año pasado se publicó un artículo de un grupo en Inglaterra donde administran vectores virales y hacen que el enfermo de Parkinson empiece a expresar 3 moléculas claves en la síntesis de dopamina y vuelva a expresar su propia dopamina. Hasta el momento ha tenido resultados muy positivos. ¿Dónde están trabajando ahora? ¿En qué sector? ¿En qué son? Nosotros estamos en un instituto del CONICET que se llama Instituto de Investigaciones Farmacológicas, que queda en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y hace muchos años que están trabajando ahí? Fuera de este tema. El instituto lo fundó el doctor Bernardo Jusey. Ah, bueno, casi nada. Se han hecho importantes aportes en la neuroquímica. El doctor Herjani, que es el creador del laboratorio de Parkinson experimental, empezó a trabajar hace 30 años en este mismo lugar. Sí. ¿Solamente estudian Parkinson o algún otro Nosotros, tipo? Sí. nosotros, nuestro grupo sí. Solo. O sea, en el instituto hay gente que estudia otros temas. Es decir, yo particularmente hice mi tesis ahí entre el año 2000-2004 y después estuve en el exterior 8 años. Ajá. Y volví hace 3 años al país. Ah, qué bien. Es uno de los científicos repatriados. Sí, soy uno de ellos. Uno de ellos, uno de los Buenísimo. tantos. Doctor Juan Ferrario, le agradecemos muchísimo esto. La verdad que ha sido didáctico, a pesar de lo difícil del tema. Sí. Bueno, Fue me muy alegro. didáctico. Sí, se entendió bárbaro y esperamos poder difundir nuevamente cuando tenga una nueva noticia. Sí. Nosotros ahora estamos en proceso final
de terminar este trabajo y enviarlo a publicar. Ah, Buenísimo. perfecto. Así que ahí es cuando uno termina de ajustar todas las cosas y les mandaré algún Bueno, mensajito pero para con que mucho lo sepan. gusto, para eso estamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por Por interesarse favor, por el buenas tema. tardes, muchas gracias, doctor.